La reina no murió por veneno, ni por traición. Murió para ser olvidada, borrada de cada libro y cada relato, como si su existencia misma fuese una mancha tan oscura que el tiempo se vio obligado a purgar. Una muerte tan brutal, un final tan inconcebible, que quienes lo presenciaron o lo dictaminaron decidieron que el mundo debía pretender que nunca sucedió. Pero la historia, siempre terca, siempre sedienta de verdad, a veces guarda en sus rincones más sombríos los secretos más escalofriantes. Hoy desenterraremos uno de esos, y es precisamente en este intento de aniquilación histórica donde reside el verdadero horror. No se trataba solo de quitarle la vida, sino de eliminar hasta el más mínimo eco de su paso por la tierra. Imaginen el poder, la crueldad y el miedo que debieron inspirar sus verdugos para orquestar tal borrado, una campaña de silencio tan implacable que durante siglos la sola mención de su nombre era recibida con miradas de terror y susurros evasivos. Fue un acto calculado, no solo para castigar, sino para enviar un mensaje escalofriante a cualquiera que osara desafiar el orden establecido. La sombra de su final fue tan alargada que incluso quienes intentaron rescatarla del olvido se enfrentaron a un muro de silencio, un complot tácito que se extendió por generaciones. Esta es la historia de una monarca cuya ejecución fue tan atroz que su propia imagen se convirtió en un anatema, una advertencia de lo que sucedía cuando uno se oponía a la voluntad de un poder absoluto. Pero, ¿quién era esta reina cuyo nombre fue desterrado de los anales de la historia? Su historia comenzó no con intrigas palaciegas, sino con el fulgor de una promesa. Nació en una corte donde el poder se tejía con hilos de ambición y seda. Desde joven, mostró una inteligencia aguda y una voluntad férrea, cualidades que la destacaron en un mundo dominado por hombres y maquinaciones. Su matrimonio, una unión estratégica destinada a cimentar alianzas, la elevó al trono en una época de turbulencia incesante. El reino que heredó estaba plagado de facciones rivales, nobles codiciosos y una población cansada de la opresión. En este escenario volátil, ella emergió imprimiendo su sello con reformas audaces y una visión que para muchos parecía demasiado adelantada a su tiempo. Se forjó una reputación de justicia inquebrantable y, curiosamente, de una compasión que rara vez se veía en la realeza de la época. Sin embargo, estas mismas virtudes, que le ganaron el amor de algunos, también sembraron las semillas de su perdición. Su poder crecía, pero con él, también la envidia y el temor de quienes veían en su autonomía una amenaza directa a sus propios privilegios. Su reinado, aunque breve, fue un torbellino de decisiones audaces y enfrentamientos silenciosos, preparando el terreno para la tempestad que finalmente arrasaría con su vida y su memoria. Fue precisamente esa visión progresista y su intransigencia ante la corrupción lo que encendió las llamas de la oposición. Nobles poderosos, acostumbrados a imponer su voluntad sin cortapisas, vieron con creciente alarma cómo la joven reina limitaba sus abusos y fortalecía el poder central. Sus políticas, destinadas a aliviar el peso sobre los campesinos y a modernizar el ejército, eran percibidas por la élite como un ataque directo a sus cimientos económicos y sociales. La élite, temerosa de perder sus privilegios, empezó a urdir conspiraciones en las sombras. Las leyendas susurran sobre reuniones secretas en castillos remotos, donde se tejían planes para despojarla de su corona. Su error, quizás, no fue su valentía, sino su fe en la justicia y su subestimación de la sed de poder de sus enemigos. Se negó a comprometer sus principios, a sacrificar el bienestar de su pueblo por la estabilidad de su reinado. Una decisión que, irónicamente, la llevó a la ruina. Las traiciones se sucedieron en cascada en consejeros, que la servían, con una sonrisa en el rostro la apuñalaron por la espalda. Aliados que le habían jurado lealtad, cambiaron de bando seducidos por promesas de poder y riquezas. El cerco se fue estrechando. Su círculo de confianza se redujo a unos pocos leales
mientras el reino se dividía entre sus partidarios y una creciente marea de opositores. La estabilidad que con tanto ahínco había intentado construir se desmoronaba bajo un aluvión de intrigas y deslealtades, transformando su visión en una amenaza insoportable para aquellos que anhelaban el control absoluto. La caída era inminente, y con ella, la trágica consumación de su destino. El momento de su captura llegó en medio de la noche. Una irrupción brutal que rompió la frágil paz de sus aposentos. Un grupo de caballeros, con rostros cubiertos por la oscuridad y la vergüenza, irrumpió, cumpliendo órdenes que sabían eran inicuas. No hubo un juicio en el sentido tradicional, ni un tribunal imparcial. Lo que siguió fue una farsa, un espectáculo grotesco, diseñado para legitimar lo que ya estaba decidido. Fue arrastrada ante un concilio de sus enemigos, hombres que años antes habían besado su mano, ahora transformados en sus verdugos. Las acusaciones se amontonaron como una avalancha: herejía, traición, brujería. Cada palabra era una flecha envenenada, disparada, no para convencer, sino para destruir. No le permitieron hablar en su defensa. Cada intento de refutar las mentiras era silenciado con burlas o amenazas. El miedo que inspiraba, o más bien, el miedo que sus enemigos sentían ante su figura y sus ideas, hizo que no hubiera espacio para la clemencia. Era imperativo que su voz fuera callada por completo, que su influencia fuera erradicada, que su ejemplo sirviera de macabra advertencia. La condena era inevitable, forjada en la oscuridad de la conspiración y la determinación implacable de aquellos que no solo querían su trono, sino también su absoluta aniquilación. La sentencia no fue la de un exilio o un encierro. Fue una que buscaría borrarla no solo de la vida, sino de la memoria colectiva del reino que una vez gobernó. La sentencia dictada fue más que una condena a muerte. Fue una declaración de guerra contra la memoria y el espíritu humano. Lo que siguió no fue una ejecución rápida y misericordiosa, sino un espectáculo de horror meticulosamente orquestado para infundir terror y borrar cualquier rastro de la reina de la psique de su pueblo. Fue llevada a la plaza pública, un lugar donde, irónicamente, solía impartir justicia y mostrar compasión. Pero ese día, la compasión había abandonado el reino. No fue decapitada, ni ahorcada, penas que al menos concedían una muerte relativamente rápida. En su lugar, se eligió una agonía prolongada y pública, una técnica que mezclaba el suplicio físico con la aniquilación psicológica. Las crónicas más oscuras, aquellas que los censores no pudieron destruir del todo, hablan de un caldero gigantesco, lleno de aceite hirviendo, o quizá de una mezcla de cebo y alquitrán, montado en el centro de la plaza. No era una muerte inmediata, por inmersión. El proceso se diseñó para ser lento, para que cada grito, cada espasmo de dolor, fuera una lección escrupulosa para la multitud coaccionada. Se dice que sus captores no la arrojaron de golpe, sino que la sumergieron lentamente, comenzando por los pies, para que el fuego consumiera su piel, su carne, parte por parte. Cada burbujeo en el líquido ebulliente era un eco de su tormento, una sinfonía macabra que buscaba apagar no solo su vida, sino su leyenda. Los verdugos, con rostros impávidos, utilizaban ganchos y varas para mantenerla bajo la superficie, asegurándose de que la agonía se prolongara el tiempo suficiente para que la lección quedara grabada en la mente de todos los presentes. No hubo clemencia, solo una determinación brutal de convertirla en un eco de dolor, una advertencia viviente de la furia de quienes detentaban el poder. Su cuerpo no solo fue aniquilado por las llamas, sino que su humanidad fue despojada en la vista pública. Su figura real, reducida a harapos humeantes y a la desintegración de lo que una vez fue una monarca. La intención era clara en aniquilarla de tal forma que no quedara ni un hueso que honrar, ni una tumba que visitar,
ni un nombre que susurrar. Con veneración, fue el castigo definitivo, no solo para ella, sino para cualquiera que osara recordarla como algo más que un símbolo de desdicha y advertencia. Tras la consumación de este ritual macabro, la orden fue clara y concisa en silencio. No se permitieron lutos públicos, no hubo procesiones fúnebres ni campanas doblando a muerto. La ejecución de la reina debía ser, en los anales oficiales, un no evento. Los pocos registros que se atrevieron a mencionar su nombre fueron sistemáticamente alterados o destruidos con una eficiencia aterradora. Las crónicas de la época fueron reescritas, su reinado minimizado, su existencia casi borrada de las genealogías reales. En el reino, el miedo se instaló como una densa niebla. Los que habían sido testigos del horror en la plaza pública regresaron a sus hogares con el alma marcada, enseñando a sus hijos a no pronunciar el nombre de la reina, a no recordar su rostro. Las madres tapaban los oídos de sus pequeños si escuchaban algún susurro clandestino. Se difundió la narrativa oficial en una monarca traidora, una hereje olvidada, cuyo destino fue un justo castigo. Pero la verdad era otra. El silencio no era producto del olvido, sino del terror. La gente no dejó de recordarla porque quisiera, sino porque el mero acto de recordarla se había convertido en un desafío a la vida misma, una invitación a compartir su brutal destino. Sin embargo, incluso la maquinaria más implacable para el olvido tiene sus fisuras. A pesar de la censura, del miedo impuesto y de la destrucción sistemática de su historia, el recuerdo de la reina, como una semilla resistente, logró arraigarse en el subsuelo de la memoria popular. No fueron los grandes relatos oficiales los que la rescataron, sino los murmullos de los ancianos, junto al fuego, las canciones prohibidas, entonadas en secreto por los campesinos, las leyendas transmitidas de boca en boca que hablaban de una monarca valiente y de una muerte indescriptiblemente cruel. Su brutal final, irónicamente, fue lo que impidió su completa desaparición. La atrocidad de su ejecución era tan impactante, tan aberrante, que se grabó a fuego en la psique colectiva. No era solo el recuerdo de una reina, sino la encarnación de la injusticia y la advertencia última sobre la tiranía del poder. Se convirtió en un fantasma persistente en el imaginario del reino, la prueba viviente de que algunas verdades, por más que se intenten enterrar, encuentran siempre el camino de regreso a la luz, forzando a las generaciones futuras a cuestionar los relatos oficiales y a buscar la historia oculta bajo capas de silencio y represión. Estas historias, por más lejanas que parezcan en el tiempo, nos obligan a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la justicia. Nos recuerdan que el poder, cuando se entrelaza con el miedo, puede llevar a actos de crueldad inimaginable, no solo contra un individuo, sino contra la memoria misma de la historia. La lucha por ocultar, y luego por desenterrar el legado de esta reina olvidada, resuena en nuestro presente, en cada intento de reescribir la verdad, de silenciar voces disidentes o de borrar la existencia de quienes desafían el statu quo, porque la memoria es poder, y recordar es resistir el olvido forzado. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar, pero que hoy sacamos a la luz. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas